¿Cuál es la relación entre lengua, pensamiento y visión del mundo? Para responder a esta pregunta, primero debemos definir lo que es el relativismo lingüístico, una teoría o tesis que va surgiendo poco a poco a lo largo de los años, y gracias a las ideas de algunos autores. El primero en proponer una noción básica del relativismo lingüístico fue el filósofo lingüista Wilhelm von Humboldt en el siglo XVIII. Él nos decía que cuando, cuando una persona aprende una lengua extranjera, arrastra de forma inconsciente su cosmovisión, insinuando que la cosmovisión está unida al modelo lingüístico personal, o sea, al idioma nativo de la persona. Luego ya en el año 1929, el antropólogo lingüista Edward Sapir, en un artículo, propone que cada lenguaje representa una realidad social, porque inconscientemente nosotros hemos construido el mundo a través de nuestros hábitos lingüísticos. 10 años más tarde, el lingüista Benjamin Lee Whorf retoma estas ideas de Sapir y las nombra como principio de relatividad lingüística. Es a partir de este punto que surge la teoría de Sapir y Whorf, que nos dice que nuestra forma de pensar está influenciada por el lenguaje o idioma que hablamos. También nos dice que diferentes lenguajes representan diferentes formas de pensar sobre el mundo y que afectan a nuestra percepción que tenemos de él. Se basan en algunos ejemplos y situaciones. Por ejemplo, para explicar la causa de los incendios, tenemos la palabra empty, que está en inglés y en español significa vacío. Entonces, este grupo de trabajadores asocia esta palabra como algo nulo, inerte e inofensivo. Entonces, si tienen bidones que antes contenían gasolina, pero ahora están vacíos, según ellos, van a pensar que el bidón ya no es peligroso. Entonces, se van a sentir seguros a la hora de fumar. Luego de esto tenemos al filósofo Ernst Cassirer, que nos propone sustituir las categorías cognitivas por categorías gramaticales. El problema es que las categorías gramaticales tienen un alto grado de especificidad. Esto se percibe, por ejemplo, cuando se trata de emparejar patrones lingüísticos entre distintas lenguas. Por ejemplo, las distinciones de género en lenguas europeas no se parecen a las de algunas lenguas bantúes del África que pueden tener más de una docena de géneros distintos. Otra versión de la hipótesis de Sapir-Whorf la encontramos en el estudio de las metáforas. Las metáforas nos permiten realizar conexiones y percibir semejanza entre dos campos que de otro modo no estarían relacionados con la experiencia personal. Para entender esto podemos ver algunos ejemplos. La oración, la mente es un recipiente. En esta oración tenemos dos palabras que tienen muy poca relación, pero si lo pensamos bien, nos podemos dar cuenta que nos habla de la naturaleza de la mente humana. La mente, al igual que el recipiente, se la puede llenar o alimentar de cosas. Al recipiente lo podemos llenar de objetos, de alimentos, y la mente, por otro lado, la podemos llenar de ideas o conocimiento. Otro ejemplo es la oración, las ideas son comida. Nosotros como personas eh, consumimos comida, alimentos. Y de la misma forma, nuestra mente o nosotros podemos consumir ideas para generar nuevo conocimiento. Ahora que ya respondimos a la primera pregunta, definiendo lo que es el relativismo lingüístico, se debe tomar en cuenta que el lenguaje permite ver el mundo de una manera particular y que son como un par de gafas que nosotros nos ponemos inconscientemente. A partir de esto surge la siguiente interrogante.
¿Cómo ver lo que ven los otros que llevan gafas distintas? Para esto hay varias respuestas y ninguna de ellas es totalmente satisfactoria. La primera, que se basa en la teoría de Cassirer, es el arte. Esta respuesta nos propone que nos volvamos artistas, de dejarnos llevar por nuestra creatividad. Por ejemplo, las expresiones del rostro humano, que pueden ser muchas, y expresar un montón de emociones como alegría, pena, depresión, dulzura o ira. Otro ejemplo, la música, que ciertas combinaciones de notas musicales nos hace sentir muchas cosas también. La segunda respuesta igual se basa en Cassirer y nos dice que debemos descubrir verdades de expresiones culturales. Esto no se lo hace directamente preguntando a un pueblo que les expliquen por qué hacen lo que hacen. Debemos estar atentos a sus historias, sus actos y expresiones, para que de esa forma nosotros podamos conocer sus motivaciones interiores. La tercera respuesta nos dice que debemos estudiar las condiciones por las que un hablante supera su cosmovisión. Eh, si queremos estudiar un fenómeno cultural, debemos estar atentos al modo en que los hablantes de una lengua son capaces de reconocer distinciones y su forma de hacer generalizaciones. Finalmente, la cuarta respuesta nos dice que debemos repensar el concepto de la lengua. Eh, Nos dice que debemos combinar las categorías gramaticales y con nuestra comprensión de la comunicación lingüística en el contexto de las prácticas culturales. Ahora pasaremos a ver algunas perspectivas que se ocupan del fenómeno cultural del habla. Estas perspectivas se determinan de acuerdo al conjunto de presupuestos que adoptan los investigadores. Por ejemplo, los lingüistas formales son objetivistas, o sea que para ellos las frases y los significados han perdido su conexión con su contexto, así que se los examinan por sus propiedades universales. Los antropólogos lingüistas, por otro lado, siguen manteniendo esa unión entre las formas lingüísticas y sus productores y el contexto.